Muy bien, buen día. En este video vamos a resolver un ejercicio de circuitos eléctricos mediante elementos finitos. Pues bueno, el ingeniero avanzó este tema, ¿no? Pues en realidad este tema de circuitos eléctricos lo avanzó de dos formas, ¿no? Una forma que era el método de planteo de ecuaciones mediante las leyes de la electricidad, ¿verdad? Mediante leyes como la ley de Ohm, las leyes de Kirchhoff y demás cosas, ¿no? Existe ese método para plantear los ejercicios. Y hemos resuelto nosotros ejercicios por el método llamado método de Maya, se llama. Se llama corriente de malla, ¿por qué? Porque se hallan las corrientes que circulan por una malla. Ahora, aparte de ese método que es el método de corrientes de malla, existe un método llamado tensiones de nodos, ¿bien? Y de ese método que viene a ser el de tensiones de nodos, se generaliza igual como si recuerdan, en el método de mallas realizábamos el planteo de un sistema de ecuaciones que era simétrica y se podía plantear directamente en un sistema de ecuaciones. Ocurre algo muy similar en lo que es esto de nodos, de tensiones de nodos. Ocurre algo muy similar. Y en base a eso es en lo que está pues basado los elementos finitos de circuitos eléctricos. Bien, entonces vamos a ver eso acá. Bien, ya habíamos visto resortes elásticos, circuitos eléctricos, aquí los tenemos. Si recuerdan, yo les había mencionado, bueno, habíamos visto esto que era la ley de Ohm, ¿verdad? Que era voltaje es igual a la intensidad por la corriente. Indirectamente hemos utilizado esto para plantear las ecuaciones de el método de corrientes de malla, ¿verdad? Ahora lo que vamos a hacer va a ser despejar de acá, fíjense, de la ley de Ohm vamos a despejar una variable, aquí vamos a tener entonces 1 sobre R por voltaje es igual a la corriente. Y bien, simplemente de aquí viene. Esto nos desharemos. Bien, entonces, fíjense, de lo que era la ley de Ohm, despejamos, nos queda esto y en base a esto está nuestro modelo matemático para el elemento finito de circuitos eléctricos. Bien, entonces, esto es lo que se utiliza. Bueno, con esto vamos a resolver los ejercicios. Permíteme. Voy a tomar este modelito. Constantes que necesitamos, simplemente constante de resistencia del elemento, ¿no? Voltaje en el nodo, intensidad de corriente. Son nuestras incógnitas y variables, ¿no? Bien, entonces como primer paso, siempre, hasta el cansancio, ¿no? Es la discretización. Pueden hacerlo directamente, pueden hacerlo bastante sencillo, ¿bien? Para circuitos eléctricos se tiene que considerar algunas cosas importantes, ¿bien? Si recuerdan, en el método de rigidez habíamos dicho que primero consideremos los puntos nodales, aquellos en los que tenemos incógnitas, ¿verdad? Eso se puede seguir igual acá, o es la recomendación seguir acá eso. ¿A qué me refiero? En aquí fíjense, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 nodos y tenemos voltajes en estos dos nodos. ¿De dónde vienen estos voltajes? Pues en aquí debe haber una fuente de voltaje, posiblemente, más o menos, ahí está muy feo. Mi mouse está fallando. Ya. Ok, a ver, en aquí debemos tener una fuente de voltaje de este tipo. En aquí hay más y hay menos. Y en aquí debe estar conectando y esta fuente de voltaje debe ser de 120, por decir algo. Bien. En aquí tenemos igual seguramente una fuente de voltaje más menos y tiene un valor de 60 voltios. Por eso es que en este punto hay 60 voltios y en este punto hay 120. Esa es la razón. Bien. Esto debe estar conectado a un punto denominado común o tierra. Bien, así es.
de esa forma funcionan los circuitos eléctricos para el método de nodos. Siempre se tiene que tener una referencia que es la tierra y se calculan voltajes respecto de esta tierra. Bien, pues bueno, eso es teórico, pero podemos resolverlo de forma mecánica como siempre en esta materia. Si no entienden cómo vienen estos voltajes acá cargados, pues se puede resolver mecánicamente y ya. También puede darles algún tipo de circuitos que sea como el que hemos resuelto anteriormente, ¿no? ¿Y qué es lo que tendrían que hacer? Deshacerse de las fuentes de voltaje. ¿Y cómo? Pues simplemente haciendo este tipo de análisis. Bien, vamos a borrar esto entonces. Entonces, bien, ahí tenemos datos, ¿no? Tenemos que en acá tenemos 120 voltios y en acá tenemos 60 voltios. Entonces, eso es como nuestra restricción, porque ahí tenemos los datos de restricción, ¿no? Como en los métodos anteriores que habíamos visto, es como si estos fueran los empotramientos que considerábamos como cero, ¿no? Solo que aquí tienen un valor. Entonces, aquí como tenemos esos datos, lo conveniente puede ser organizar en donde no tenemos datos, ¿no? En donde tenemos incógnitas. En aquí, por ejemplo, tenemos que hallar un voltaje, en aquí igual otro voltaje y en aquí igual otro voltaje. En aquí igual otro voltaje. Entonces, convenientemente podemos tomar esos nodos primeramente. Entonces puedo decir en aquí nodo 1, nodo 2, nodo 3 y nodo 4. Y al final los que tengo restricción, 5 y 6. Bien, le doy dirección a mis elementos. Le puedo dar una dirección así, acá, acá, acá y así. En circuitos eléctricos, por teoría, siempre se va del voltaje mayor al voltaje menor las corrientes, así que esa dirección yo le estoy dando. Fíjense, del mayor hacia el menor, todo. Bien, es algo lógico. Bueno, con esa discretización pues paso a resolver. Tal vez podemos mencionar también que no necesariamente tenemos que seguir esta discretización, ¿no? Alguno puede seguir haciendo como guste, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿no? Y bueno, en aquí estaríamos cumpliendo igual que nuestras restricciones están a los costados y es conveniente. Otra cosa que sería muy inconveniente, muy inconveniente, sería tal vez manejarlo de esta forma. Manejar, digamos, en aquí 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Si lo manejásemos de esta forma, nuestras restricciones están al comienzo y en medio, fíjense. Y pues es muy inconveniente esto. ¿Por qué? Porque si recuerdan, generamos una matriz global, ¿no? Una matriz global. Y tiene una cantidad de filas iguales a la cantidad de nuestros nodos. En la primera fila corresponde al primer nodo, ¿no? Digamos, en la primera fila el primer nodo. Y esto va a venir multiplicando a un vector que en este caso es voltaje. En aquí vamos a tener nuestro voltaje conocido de 120. Y en la cuarta fila que se va a encontrar aquí en medio, vamos a tener el de 60. Y reducir este sistema pues va a ser más complicado, ¿no? Que si lo ponemos a un costado directamente para reducirlo más fácil. ¿Por qué? Porque tenemos que sacar de aquí ciertos elementos, ¿no? Si recuerdan, por eso es complicado. Bien, entonces con esa discretización hecha, como debe de ser en cierto orden, en un orden conveniente, pues podemos continuar. Vamos a tomar este elemento. Bien, aquí lo tenemos. Fíjense, mis resistencias están enumeradas, ¿no? Y pues voy a tomar esa numeración yo como el orden de los elementos. Bien, aquí tenemos entonces 30, 50, 50, 40, 40, 30 y 20. Ahí está. Esos son los elementos. Bien, esas son las constantes de esos elementos, de las resistencias. Según mi modelo matemático, que es este, que pues obtengo del formulario que les pasé, ¿no? Según mi modelo matemático, tengo que multiplicar esta matriz ya conocidísima
por 1 sobre las constantes de las resistencias. Bien, en MATLAB me estoy aprovechando de que puedo crearme funciones con los índices de las matrices, por si acaso, ¿no? Estoy utilizando eso y voy a aprovecharme de eso ahora. Bien, creo una matriz de conectividad que ya saben cómo es. Esto es salida y llegada, ¿no? Elemento 1, elemento 2, elemento 3, 4, 5, 6 y 7 en este caso. El elemento 1 va de 5 a 2. No, va de 5 a 1, perdón, aquí estoy mal. Va de 5 a 1. El elemento 2 va de 1 a 2. El 3 va de 1 a 4, fíjense, de 1 a 4. El 4 va de 2 a 6, a ver, veremos, así, de 2 a 6. El 5 de 5 a 3. El 6 de 3 a 4. Y el 7 de 4 a 6. Ahí está bien armado ahí. En acá voy a colocar mi número de nodos. Le estoy colocando nodos igual a 6. ¿Por qué? Porque tengo 6 nodos. Y listo. Genero matrices elementales. ¿Cómo estoy generando en MATLAB estas matrices elementales? Pues aprovechándome de este subíndice. ¿Se dan cuenta? Tiene un subíndice y como ese subíndice va cambiando, va sacando de acá, de esta tablita generada, los valores y me genera las matrices elementales, simplemente. Lo de siempre pueden hacer, que va a ser 1 sobre la resistencia 1, por ejemplo, 30, y multiplicar por la matriz que corresponda, ¿no? Que es 1, menos 1, menos 1, 1. Esa es la primera matriz elemental, ¿no? La que ven aquí es la misma, exactamente la misma. Así es como se generan las matrices elementales. Y 7 matrices elementales por 7 elementos que tenemos acá. Bien, después con estas matrices elementales las ordenamos según esta matriz de conectividad. Como ya hemos hablado también hasta el aburrimiento de eso. Sería pues colocarle numeritos, ¿no? Acá, por ejemplo, con esta matriz de conectividad me guío. Por ejemplo, del elemento 1, aquí tengo la matriz elemental 1, va de 5 a 1, de 5 a 1. Y tengo que hacer en la quinta fila, quinta columna, quinta fila, primera columna y ordenar en una matriz global todo aquello, ¿no? Eso es lo que se hace. Y pues eso pueden hacerlo a mano, ¿no? Se puede hacer a mano. Ya les he mostrado que sí se puede hacer a mano. Pero pues qué aburrimiento hacerlo a mano. Y qué complicado. Tenemos en aquí 7 matrices elementales y tenemos 6 nodos. Es una matriz de 6 por 6 la que tenemos que generar. Así que utilizamos un programa para generarlo automáticamente. Fíjense, esto está generado mediante un programa. El programita está aquí. Es bastante sencillo en MATLAB. En MATLAB igual es bastante sencillo, les voy a mostrar enseguida. Bien, genero la matriz global. Aquí tengo la matriz global generada mediante un programa y con estas matrices elementales y con esta matriz de conectividad generamos esto, ¿no? Bien, como ya tenemos generada la matriz global, que es prácticamente todo el problema, pues pasamos a hacer ciertos análisis. En aquí me voy a agarrar esto y vamos a colocarnos condiciones de frontera para el sistema de ecuaciones. Bien, ¿qué es esto? Pues lo de siempre. Aquí tengo la matriz global y según mi modelo tiene que venir a multiplicar a aquí tiene que venir a multiplicar a una matriz de voltajes, ¿no? Según mi modelo matemático. Mi modelo matemático aquí está. 1 sobre resistencias y todo esto es la matriz, digamos, generada. Multiplica los voltajes y es igual a las corrientes. Bien, vamos a hacer el análisis entonces. En el nodo 1, ¿qué voltaje tenemos? Es una incógnita, así que voltaje 1. En el nodo 2 es una incógnita, voltaje 2.
en el 3 es incógnita, en el 4 es incógnita. En el nodo 5 tenemos un voltaje conocido, que es de 120. En el nodo 6 tenemos un voltaje conocido de 60. Esto va a estar igualado a una matriz igual. Y en este caso van a ser las corrientes. Ahora sí, corrientes. Tenemos que analizar las corrientes en este caso de acá. Para analizar las corrientes en los circuitos tenemos que considerar algo como la ley de corrientes de Kirchhoff. ¿Qué nos dice, no? Nos dice que una corriente entrante a cierto nodo tiene que ser igual a la corriente saliente de ese nodo, ¿verdad? La ley de corrientes nos indica que si hay una corriente que entra, tiene que ser igual a las corrientes que salen, ¿no? Este, digamos, es I1, este es I2 y este es I3. I1 tiene que ser igual a I2 más I3, ¿verdad? Eso nos dice la ley de corrientes. Pues es lo mismo en aquí. Y vamos a utilizar, pero todo esto como si fuese un solo nodo. En aquí vamos a tener un ingreso y en aquí vamos a tener una salida. Bien, y todo esto de acá adentro lo vamos a considerar como si fuese un nodo. Entonces lo que tiene que cumplir es que la corriente que entra, esta corriente de acá, tiene que ser la corriente que sale. Bien, eso es lo que tiene que cumplirse en este tipo de circuitos. Pues en aquí, si hubiese, digamos, borrar esto, si hubiese, digamos, en alguno de los nodos una conexión a tierra, por aquí escaparía corriente, así que nuevamente, a ver, haremos la conexión, a ver, aquí a tierra, por ejemplo. Nuevamente la ley de corrientes tendría que ser esta corriente que está entrando por acá, tiene que ser igual a esta corriente más esta corriente. Eso es lo que se analiza. Bien, entonces, según lo dicho, la corriente que entra por 5 tiene que ser la corriente que sale por 6. Y en los demás no va a haber ningún tipo de corriente saliente, por lo que simplemente se considera como 0, ¿bien? Por esa razón, vamos a colocarlo así. En el nodo 1 tenemos 0 de corriente saliente, en el nodo 2 0, en el nodo 3 0 y en el nodo 4 0. Bien, en el nodo 5 tenemos una corriente entrante, ¿no? 5 y 5. Y en el nodo 6 una corriente saliente. Para este caso, ¿no? Si hubiese otra salida de corriente, la corriente que entra tiene que ser igual a la suma de las que salen, ¿no? En este caso nos quedamos con esto. Y listo. Pasamos a reducir y resolver, ¿no? ¿Por qué reducir? Porque en aquí tengo incógnitas y también tengo datos, ¿no? En aquí tengo datos y en aquí tengo las incógnitas. Tengo que reducir el sistema para resolverlo adecuadamente. ¿Cómo lo reduzco? Ya sabemos. Pues sacamos todo este lado de acá, ¿no? Primeramente sacamos todo ese lado que corresponde a esto con esto, ¿no? Pero ahora aquí hay un problema. En este caso, aquí, en los ejercicios que habíamos realizado antes, habíamos visto que se podía sacar directamente esto. ¿Por qué? Porque los valores que estaban en esta matriz eran comúnmente 0, ¿no? Entonces al ser 0, se multiplicaban por estos valores y se anulaba todo y ya no importaba nada más. En estos casos son distintos de 0. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que considerar estos valores. ¿Cómo los vamos a considerar? Pues este de aquí viene a multiplicar a toda esta columna y este de aquí a toda esta columna, ¿verdad? Eso es lo que corresponde. Así que si multiplicamos estas columnas con estos valores, se vuelven constantes. ¿Y qué hacemos con las constantes o términos independientes? Las mandamos al otro lado. Bien, eso es simplemente lo que hay que hacer. A ver, voy a correlacionarlo. Es este
con todo esto. Es eso con todo esto. Y es este con todo este, ¿verdad? Y esto vamos a sacarlo simplemente, ¿no? Esto vamos a sacarlo, esto vamos a sacarlo y este vamos a sacarlo. Listo, esto recortaré aquí. Rojo, amarillo y verde había sido, no me he dado cuenta. Muy patriotas, ¿no? Ya bueno. Aquí tenemos entonces el sistema a reducir. Bien, ¿qué tiene entonces mi matriz? Estos valores de acá. Tiene mi matriz principal, esto de acá, está multiplicando a, en este caso 4, de B1 hasta B4. Bien, y va a estar igualado ¿a qué? A unas constantes que van a verse afectadas de esta forma, ¿no? Por ejemplo, podemos reescribir toda esta ecuación y entonces ¿qué nos quedaría? Simplemente la multiplicación de esto por estos coeficientes de acá y se mandaría al otro lado, ¿no? Entonces, considerando solamente las ecuaciones que necesitamos, por decir la primera ecuación, en la primera ecuación vamos a tener todo esto, bien correcto, vamos a tener este valor multiplicado por 120 y vamos a tener a 60 multiplicado por 0 y lo pasamos al otro lado para esta ecuación, ¿no? Bien, entonces tenemos menos 0.033333, no sé cuántos 3 por 120 más 0 por 60 y esto nos da un valor de menos 3.99. En menos 4 le redondearemos, ¿no? A menos 4 le vamos a redondear. Y como tenemos que llevarlo al otro lado, esto está en este lado, tenemos que mandarlo al otro lado con signo negativo, o bueno, con el signo opuesto en este caso, va a quedar como 4 positivo. Bien, esto va a depender de cuántos 3 le coloque aquí, fíjense. Bien, entonces esa sería la primera ecuación modificada, ¿no? Bien, para la segunda ecuación modificada, pues tenemos a esto de acá, que pues se mantiene, multiplicamos a 0 por 120 menos 0.025 por 60 y esto nos va a dar menos 1.5 en la segunda ecuación. Y lo de esta segunda ecuación tengo que llevarlo, lo que está en este lado tengo que llevarlo al otro lado, ¿no? Con signo opuesto, así que va a quedarme 1.5. Bien, en acá, para la tercera ecuación tenemos menos 0.025 multiplicado por 120 más 0 por 60. Tenemos menos 3 en este lado, pasamos al otro lado con positivo. ¿Listo? En aquí tenemos 0 multiplicado por 120 más, menos en este caso 0.05 multiplicado por 60. Tenemos menos 3, lo que despejando y mandando al otro lado nos queda como 3. Y listo, aquí tenemos un sistema que podemos resolver, ¿no? Lo resolvemos mediante cualquier método que ustedes quieran. Fíjense, sigue siendo una matriz simétrica, ¿no? Una matriz simétrica por el método de Gauss, por el método de eliminación, por el método de Jacobi, por cualquier método, pues cumple, ¿no? O bueno, debería poder resolverse. Bien, método de Gauss. Por el método de Gauss le coloco 0.07333 menos 0.020 menos 0.02
dos puntos, menos 0.02, 0.045, 0, 0, dos puntos, o bueno, punto y coma, mejor dicho, dos ceros, 0.058, 33, menos 0.033333, menos, no, aquí punto y coma, perdón, menos 0.02, 0, menos 0.03333. ¿Estoy bien? Sí, estoy bien. Y 0.1033 de esta forma. Listo, eso es A. Bien, B, defino B. 4, 1.5, 3 y 3. Traspuesta. Bien, ¿qué más necesito? X0. X0 lo defino como 4 ceros. No tengo valor inicial, así que así. Y tolerancia. Tolerancia la voy a definir como este valor. Listo. Compilo el método de Gauss y me da una solución. Me equivoqué acá. Tengo que modificar en esto, ¿no? En aquí tendría que aumentarle esto. ¿Por qué? Porque tengo 4 variables. Bien. Lo corro otra vez. No lo corro, lo compilo. Acá está. Me está saliendo así, no me lo está saltando. Qué extraño. Aquí está el salto. A ver, veremos otra vez. A ver, otra vez. A, B, X0, tolerancia. Está bien definido. Y en aquí no tengo ningún salto. Porque no me está dando saltos. Bien, a ver, colocaremos acá. Listo. Colocándole ahí creo que ha dado mejor resultado. Solo que el error no me lo está imprimiendo. A ver, veremos. Tengo aquí esto, número de iteraciones, en aquí variables y en aquí el error. Bien, en aquí tengo un número de iteraciones, está correspondientemente bien. Tengo 3 valores acá y no me está mostrando los demás. ¿Por qué? Porque me generé una ecuación de 4×4. Me generé bien esta ecuación. Sí, está bien generada. Es bastante extraño. Bueno, haremos este intento más y si no, pues tomamos estos valores simplemente. Ya sé, si no con este método simplemente. Con Jacobi. Algo está fallando con mi método de Gauss. Lo mismo. En aquí tengo que aumentarle 1 y tengo que aumentarle 2. Ok. Ya tengo. Con el método de Jacobi le ha sacado ya mejor. Con el de Gauss no me estaba saliendo de forma correcta. Bueno, lo malo es que con Jacobi, claro, sale en más iteraciones, ¿no? A ver, tenemos hasta acá. Tenemos una buena aproximación de error. Tal vez solamente podemos considerar esto.
Ok, resolviendo por el método de Jacobi. Resolviendo, pues tenemos esto. Lo que nos dice que el voltaje en el nodo 1 va a ser 96.9078 voltios, ¿no? En voltaje estamos hablando ahí. Bien, 76.4034 voltios. Voltaje 3, 96.5284 voltios. 78.923942 voltios. Listo. Estos son los voltajes desconocidos. Bien, les voy a resaltar. Listo, y esas eran mis primeras incógnitas. Posteriormente tenemos que hallar las corrientes, ¿verdad? Para verificar, hallaremos estas dos corrientes de las que habíamos mencionado. La corriente que entra tiene que ser igual a la corriente que sale en el sistema general. Entonces puedo agarrar yo esto. Puedo agarrar yo esta parte de acá. Y multiplicando, pues debería... Esto lo pondremos allá. Y multiplicando debería cumplirme eso, ¿no? Claro, en aquí recién estoy definiendo mis variables. En acá. Listo, ¿no? Cumple más o menos que las primeras 4 filas van a ser aproximadamente 0. Y en aquí cumple que esta es igual a esta, ¿no? En magnitud. Esta es la corriente que entra y esta es la corriente que sale. Entonces cumple de buena forma lo que habíamos mencionado. ¿Hemos resuelto bien el ejercicio? Pues en teoría sí. Bien, solamente en teoría sí. Pues bueno, con esta verificación podemos pasar a hallar después las corrientes. Bien, aquí vamos a pasar a hallar las corrientes. Corrientes en elementos lo colocaremos. Listo, a ver. Hallamos los voltajes en los nodos y tenemos que hallar las corrientes sobre los elementos. En este caso, hemos sacado una matriz elemental por cada elemento y esta matriz elemental multiplicada por los voltajes que están en los nodos nos va a dar la corriente que pasa por él, ¿verdad? Como está en el formulario. Fíjense acá. Tenemos esta matriz elemental que podemos generar. Multiplicando los voltajes que están en sus nodos nos va a dar la corriente que entra y que sale del elemento. Entonces podemos hacer eso, podemos tomar estas matrices elementales y utilizarlas para hallar las corrientes. Vamos a hacerlo aquí abajito. Para generar la primera corriente, pues solamente requiero de esta primera fila. Bien, tomaré simplemente esto, entonces así. Esto va a venir a multiplicar por al voltaje en sus nodos. El voltaje en el nodo 5 y en el nodo 1. En el nodo 5 tenemos a 120 y en el nodo 1 tenemos a este valor. Entonces vamos a colocarle eso, 120 y voltaje en 1. Si igualamos nos da la corriente que entra y la corriente que sale. De esta forma
vemos que esta es la corriente que circula por este elemento. Entonces, en conclusión, la corriente en el elemento 1 va a ser igual a 0.762043 amperios. Así, de esta formita es ese. Lo mismo con la matriz elemental 2. Agarramos y multiplicamos, en este caso, por sus nodos en los bordes. El elemento 2 viene de 1 a 2. Entonces voltaje 1 y voltaje 2. Y multiplicando nos dan la corriente que entra y que sale por ese elemento. La corriente en el elemento 2 va a ser igual a 0.41008 amperios. Y se va resolviendo así para cada una de estas matrices elementales. Bien, eso es lo que se va haciendo. Haremos este más y a ver, elemento 3. Para el elemento 3 va de 1 a 4. Voltaje 1 a voltaje 4. Nos va a dar la corriente que entra y que sale nuevamente. Entonces la corriente en el elemento 3 va a ser igual a 0.35967 amperios. Y así se va consiguiendo todas las corrientes sobre todos sus elementos. ¿Bien? Ahora, esto lo hemos hecho mediante el uso de MATCAD. Un correcto uso de MATCAD con los programas ya mencionados, como este. Pues es bastante sencillo, ¿no? En este caso estoy contabilizando las columnas y las filas de esta matriz B. Le llamo número de columnas y número de filas. ¿Por qué? Porque de esta forma, con esta matriz de conectividad B es con la que tengo que generar mi matriz global. Me genero una matriz global llena de ceros que tenga la cantidad que sea cuadrada de n por n, donde n va a ser los nodos. Bien, y listo. En aquí genero un bucle dentro de otro bucle, un contador dentro de otro contador, mejor dicho. Un contador que vaya desde 1 hasta el número de filas de la matriz de conectividad. ¿Por qué? Porque el número de filas me es igual mi número de elementos. Entonces va a contabilizar el número de elementos acá, en la que va a contabilizar las combinatorias que deban existir. ¿Combinatorias en qué sentido? Pues en aquí, si recuerdan, en esta parte, esto debe ser de 5 a 1, de 5 a 1. Este es de 1 a 2, de 1 a 2. ¿Qué es lo que ocurre? Fila 5, columna 5, fila 5, columna 1, fila 1, columna 5, fila 1, columna 1. Es una combinatoria, ¿no? Se combina 5 con 5, y se combina 5 con 1, y se combina 1 con 5, y se combina 1 con 1. Entonces, uno va a controlarse por un for, y el de dentro, su combinatorio, va a controlarse con el segundo for. En este caso, bien. La lógica de esto pues es bastante sencilla en ese sentido, pero pasarlo a un programa suele ser complicado para varios. En acá tengo ese programa. Pueden copiarlo simplemente y ya.
y bueno, es la recomendación analizarlo, ¿no? Por su cuenta. Ahora, pasando a algo que es igual muy bonito, tenemos el MATLAB, perdón, en acá, circuitos. En acá, si yo analizo tal y como he hecho acá, tal y como está acá, es decir, meto aquí las constantes de resistencias, la matriz de conectividad, que es esta misma matriz de conectividad, si se fijan, es la misma, el número de nodos, los voltajes y las corrientes de la misma forma que las fuerzas, ¿no? Tenemos que colocar en donde haya desconocidas. En este caso, aquí fíjense, estoy colocando 0, 4 ceros, y le estoy colocando 1 donde hay incógnitas desconocidas, ¿no? De esa forma le estoy realizando, y gracias a este orden de acá, a este orden de acá que tiene a unos donde tengo incógnitas, y a los valores de restricción, pues puedo generar todo el procedimiento que he mencionado en esto. Las matrices elementales se generan a través de este programa, pueden analizarlo. Es simplemente fíjense, aquí el número de elementos va a ser la cantidad de elementos que tenga este vector de constantes, ¿verdad? Eso ya es muy lógico. Y gracias a este número de elementos voy escribiendo, gracias al modelo, este modelo, fíjense, es 1 sobre R, que es el modelo que les he proporcionado en el formulario. 1 sobre R multiplicando por esta matriz que ya es muy conocida, se escribe en una matriz de 3 dimensiones. En teoría esta matriz de 3 dimensiones es una matriz dentro de otra matriz, simplemente véanlo así. Y esto simplemente es para que se muestre, ¿bien? Como que se muestre. Hago un f'(f) y matriz elemental del elemento. ¿Cuál elemento será? Del 1 hasta el número de elementos va contabilizando y va imprimiendo esa matriz. Simplemente eso hace esto. Pero el generador de matrices elementales es este de acá. Bien, el ensamblador es prácticamente el mismo programa que está acá. Prácticamente el mismo programa. Y eso es lo principal, ¿no? Si tienen el ensamblador, pues tienen todo prácticamente. Bien, aquí tienen el ensamblador. Y lo mismo, en aquí mg ceros nodos es una generación como lo que tenemos acá, para generar una matriz global que sea de n por n, donde n es el número de nodos. Bien, en aquí utilizamos nc, estoy utilizando la misma variable para las columnas de la matriz de conectividad. No estoy nombrando en aquí filas, ¿por qué? Porque las filas ya las tengo, ¿no? Con el número de elementos, ya las tengo. Y es lo mismo, fíjense, un for de 1 hasta el número de elementos, que en este caso es nf y en este caso es número de elementos. Un for desde 1 hasta nc, un for desde 1 hasta nc nuevamente. Y la combinatoria de estos dos me va a dar, o bueno, lo voy ordenando y voy escribiéndolo uno sobre otro, simplemente haciendo una sumatoria. Y pues de esa forma va generando la matriz global. Bien, eso es lo principal acá. Reescriban este programa y analícenlo a profundidad. Bien, con esto y con más procedimientos en acá que yo estoy colocando, pues simplemente colocamos correr. Otra vez colocaré porque otra vez correr. Y fíjense, en aquí solito ha hecho todo el procedimiento que yo intenté explicar en MATCAD en este rato. Aquí tenemos. Listo. ¿Qué tenemos aquí?
generación de matrices elementales, fíjense, matriz elemental del elemento 1, matriz elemental del elemento 2, del 3, del 4, del 5, del 6 y del 7. La matriz global lo ha generado... No, ese no era, ese es el que estaba reducido. Acá están las matrices elementales hasta el 7. La matriz global ensamblada es esta cosa de acá, que ni siquiera entra cabalito porque tiene muchos, como al ser de 6x6 no entra en la ventana entera, así que pues es bastante grande, ¿no? Y hay matrices más grandes todavía. Bueno, así, pero está aquí, esta es la matriz global. Se reduce los vectores como en aquí, fíjense, las corrientes las ha calculado multiplicando las matrices y ordenándolas. Y si se dan cuenta, es lo que teníamos aquí, con un cálculo exterior que habíamos hecho, es lo que tenemos aquí. 4, 1.5, 3 y 3. La matriz global reducida es igual a esta que está aquí ya generada, y se resuelve por el método de Gauss, hemos indicado. Tolerancia me genera un vector inicial. A la matriz A es la matriz global reducida, la matriz B es la matriz que se ha generado gracias al orden que hemos dado. Con operaciones lógicas se ha logrado eso, y luego se mete el método para resolver, con el que hallamos los resultados de los voltajes, ¿no? Que son los mismos, fíjense. 96.90, 76.40, 96.52 y así, ¿no? Si recuerdan, mi programa de Gauss estaba teniendo un ligero problema, pero bueno, con esto resolvemos el ejercicio y bueno, con esto terminaremos este video.